La información que tenemos hasta acá, 4 de la tarde, el presidente Milei, como nos anticipaba recién nuestro compañero Jan Livares, finalizó hace algunos minutos, 12, 15 minutos, de redactar el discurso que va a pronunciar hoy por cadena nacional. Estaba acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, también por el ascensor Santiago Caputo y por el vocero Adorni, cuando delinearon los trazos finales de ese discurso que va a ser dado por cadena nacional. El presidente lo va a grabar. Se decía a las 17, vos, Jan, me decís a las 18. La información que tenemos a esta hora es que el presidente a las 18 graba la cadena nacional. 18 horas. Bien, confirmado. eso es. Salón Blanco de la Casa Rosada, presumiblemente sin ningún otro miembro del equipo ni ministros en la foto, digamos, o en el video, solo el presidente Milei. Anuncios vinculados con el presupuesto fundamentalmente. Me gusta el dato que diste recién del superávit, Carlos. Sí, Débora, porque va a arrancar diferente de cualquier otro presupuesto que se haya anunciado en la Argentina. Va a empezar con el dato de un superávit fiscal de 2,2 puntos de PBI, son aproximadamente, para entenderlo, 13.000 millones de dólares. Eso va a tener de superávit la Argentina, superávit primario. Y a partir de ahí se van a calcular los ingresos y se van a calcular los gastos. Bueno, dentro de los gastos están los intereses de la deuda también. Claro, ¿no? veremos dónde decide el presidente poner el foco, si es que el superávit lo incrementa, es decir, dónde recorta, o por el contrario, cuáles son esos ingresos adicionales. Vamos a sumar a Claudio Jacqueline, que gentilmente nos atiende hoy en un día de mucho trabajo para todos los periodistas, sobre todo aquellos que están en este momento en la redacción de La Nación. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Débora, ¿cómo estás? Muy bien. Viendo con mucha intensidad lo que pasa. Sí, ¿qué información nos podés aportar? Bueno, centralmente eso, que es ya una meta muy desafiante, y al mismo tiempo que la idea era dar un mensaje que tuviera por lo menos un tono y alguna señal de una mayor empatía que la que se había dado hasta acá. Ahora, llega a dar el mensaje el presidente en un contexto probablemente más difícil que imaginó en la tarde de ayer, donde el mercado no esperó a ver qué le decía el presidente y daba por descartado que lo que le iba a decir no iba a cambiar mucho el curso de los acontecimientos, y hoy llegó no solo el dólar al tope, al techo de la banda, sino para mí mucho más relevante y mucho más inquietante, por todo lo que he hablado con un montón de analistas hoy, es el riesgo país a casi 1.200 puntos, derritiéndose los bonos argentinos. Sí, eso es muy importante. Ahora lo vamos a incorporar también a Fausto Espotorno, que venía con ese dato también, ¿no? Diciendo, bueno, acá no es tanto el dólar, que es cierto que llegar al techo de la banda inquieta, sino el riesgo país. ¿Qué te parece que puede dar como mensaje o señal el presidente, más allá de los datos económicos vinculados con lo presupuestario? ¿Hay que mirar algo de la gestualidad en materia política? ¿Crees que va a hacer alguna referencia después de la derrota electoral a la unidad de un gabinete que aparece, bueno, cruzado por internas? Bueno, eso es lo que se había dejado trascender, que el presidente, sobre todo, que iba a mostrar esta voluntad de ser más dialoguista, como se ha manifestado a partir de la designación de Sandro Catalán como ministro del Interior. Pero lo cierto es que lo que todos están vislumbrando hoy es que ni es suficiente lo que ha hecho hasta acá, ni la reacción es la que se esperaba, ni que esté en condiciones de modificar mucho esa búsqueda de sustentabilidad política, que es hoy lo que le está reclamando hoy todos los operadores del mercado y todo el mundo económico. Lo que le dice al presidente es lo que tiene que buscar es sustentabilidad política, porque después de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, lo que está en riesgo es la continuidad y la profundización del programa que ha venido llevando hasta acá. Entonces, esta es un poco la demanda que está recibiendo el presidente, que yo te diría, está bien para los mercados que se ate al mástil del equilibrio fiscal, y que es lo que le reclaman, pero lo consideran insuficiente, en tanto que las demandas solo han ido creciendo y la debilidad ha aumentado a partir del domingo 7 de septiembre. Claro, vos recién hablabas de la sustentabilidad política. En relación con los gobernadores, el viernes dieron una señal abriendo la billetera para los gobernadores más cercanos, Esdero, Frigerio, Pasalacqua, Misiones, Puyaro, Santa Fe. Pero, ¿qué incentivo tienen el resto de los gobernadores, salvo que haya algo súper transaccional, para, bueno, en un gobierno que está en este momento cuestionado por algunos sectores, sentarse a hablar o apoyar al presidente Milei, teniendo ellos también que jugar electoralmente en sus provincias?
primer punto, la billetera la abrieron con el cambio chico. Si miramos cuánto es, son 10 millones menos, hoy son 9 millones de dólares a repartir entre 4 provincias. Para las necesidades y lo que cada una de esas provincias necesita hoy es nada, peanuts. No, es algo que no mueve el amperímetro de ninguna provincia. Este es el primer punto. Segundo punto, ¿qué incentivo tienen? Incentivo ninguno. Tienen todos los desincentivos para sentarse hoy a negociar con un gobierno que dice, de acá no me muevo, que insiste con los vetos, que lo que demuestra es que hoy lo que tiene que enfrentar es una encrucijada muy complicada, porque por un lado le tiene que hablar a los mercados que votan todos los días, de acá hasta el 26 de octubre, y por otro lado volver a convocar a votantes que van a ir a votar el 26 de octubre y que hoy están mostrando una actitud reactiva frente a lo que el gobierno les ofrece y a lo que es su realidad cotidiana por los efectos del plan económico. Por lo tanto, eso es lo que están viendo los gobernadores. En sus provincias tienen una situación muy complicada, la gran mayoría, porque al retaseo de recursos que le ha dado el gobierno nacional, lo que se le ha sumado es el impacto en la actividad económica real, donde todos lo que ven es destrucción de empleo, ven caída de la actividad, y eso se traduce en algo muy sencillo, no solo aumento de las demandas, sino en ingresos propios disminuidos. Por lo tanto, esos gobernadores hoy no tienen un incentivo para sentarse a una mesa donde lo que le van a decir es nada cambia y veremos a ver con el presupuesto del 2026 qué podemos reasignar para que a ustedes vean una situación mejor. Es decir, es una situación muy complicada donde los incentivos para esos gobernadores son menos que cero. Claudio, vos cuando iniciamos la conversación decías, yo miraría más que el dólar, que por supuesto a los argentinos siempre nos preocupa, está tocando el techo de la banda, el riesgo país. Lo mismo decía Fausto Espotorno, que está acá con nosotros y aprovecho para sumarlo. Fausto, ¿qué estás viendo, no, de un lunes que tiene tantas tensiones? A ver, aquí lo que está en duda es la sostenibilidad del programa, no diría decir el programa, pero del gobierno, de cómo va a ser el gobierno con el programa económico si no tiene apoyo político, ¿no? A ver, cualquier programa de estabilización económica de este tipo, de estabilización, tiene obviamente consecuencias. Por algo no lo hicieron los demás presidentes, por algo Massa no es un programa de ajuste o un programa de estabilización como este, ¿no? Porque tiene consecuencias. Ahora, como tiene consecuencias, el tema del apoyo político es fundamental, porque eso tiene que estar basado sobre un programa, sobre apoyos, ¿no? Entonces, obviamente, si el mercado dice, che, si no hay un apoyo de la sociedad hacia el programa económico, que empieza a tener problemas políticos el gobierno, ¿cómo va a sostener lo que falta por hacer? Reforma tributaria, reforma laboral. Si hay que hacer algún ajuste al programa económico, en materia de tipo de cambio, en materia de reserva. Bueno, todas esas cosas que si vos me dirías, mira, estamos en un programa de estabilización y pasan estas cosas, te diría, mira, no es raro. Los programas de estabilización en general son difíciles de hacer, por eso tienen estos costos políticos que existen. En general, muchas veces el programa de estabilización se tuvo que reordenar. Recordemos que cuando sube Menem, para poner un ejemplo, el primer programa de estabilización acercó el bochín, pero no terminó el problema. El problema se resolvió con el segundo programa de estabilización, que fue la convertibilidad. Entonces, no es raro que estas cosas pasen con un programa de estabilización. La clave es que tengas el soporte político para sostenerlo, ¿no? O para modificarlo si es necesario. Claro, porque vos recién decías, bueno, un programa de estabilización o un ajuste de estas características siempre tiene consecuencias, por eso muchas veces los presidentes retrotraen o corrigen o no se atreven, por el impacto político, el rédito electoral. Por eso la idea era de tener un presidente como Milei que venía por fuera de la política. De hecho, él hasta la elección del domingo se jactaba de haber hecho el ajuste más grande en la historia de la humanidad, con esa grandilocuencia que lo caracteriza, y que esto, a pesar de hacerlo, no tenía impacto y que podían seguir adelante con la imagen positiva y con una alta expectativa en los votos. No sé, ¿hoy cómo lo ves, Claudio? Bueno, ese me parece que es el problema. ¿Qué pasó el domingo 7 de septiembre? Lo que pasó, y no solo el domingo 7 de septiembre, sino, y más allá de las peculiaridades de cada elección, en 8 de 10 elecciones, es que lo que empezó a romperse es esa espiral de silencio que sostenía en gran medida esa convicción de que el apoyo social se mantenía incólume. Lo que hemos visto es que en este tiempo el apoyo social venía deteriorándose, que la realidad de la vida cotidiana de muchísimos argentinos era una realidad
que venía postergando la satisfacción de necesidades o agravándose, pero que eso no parecía manifestarse. Lo que se rompe es ese muro de silencio que había hasta el 7 de septiembre. Y muchos empiezan a ver, pero entonces hay muchos más que están viviendo y pensando como pienso yo. Esto es lo que cambió. Y este cambio, que era el gran soporte que tenía el gobierno, como bien vos decías, ¿qué soportaba el gobierno? No lo soportaba ni el anclaje territorial, ni lo soportaba los apoyos en el Congreso, ni las alianzas políticas. Lo soportaba la convicción del gobierno y de todos los demás actores políticos de que la sociedad bancaba lo que el gobierno estaba haciendo. Hoy esa realidad cambió, se modificó, es una foto que ya es muy vieja y que lo que muestra es que en realidad hay una parte mayoritaria de la sociedad, que lo dicen las encuestas, que lo mostraron las elecciones, en la que tiene disconformidad, tiene demandas insatisfechas, ve que el tiempo que le cedió al gobierno no le dio compensación personal y hoy le está haciendo otra demanda. Pero al mismo tiempo el gobierno se metió en una encerrona con muchos otros aspectos de la economía, desde que empezó con el crawling pega 1, mientras la inflación navegaba a 2 o más por ciento, luego vinieron las LEFI y el impacto que eso tuvo. Digo, hay una sucesión de episodios que empiezan a generar la percepción de que el control el gobierno no lo tiene tan asegurado, de que la vida cotidiana de los argentinos empieza a hacerse más complicada y que al mismo tiempo los soportes políticos que el gobierno necesitaba, lejos de haberlos ampliado, los dinamitó. Perdió apoyos propios, inclusive se rompió el bloque de la Libertad Avanza en el Congreso, se peleó con los aliados, se enemistó con los gobernadores que habían sido un baluarte para darle leyes al gobierno que necesitaba. Y la interna dentro también del propio Triángulo de Hierro. Si querés ahora volvemos, si podemos volver a ver lo de Santiago Caputo, y también le pido la palabra a Federico González que está con nosotros, porque cuando asumía Catalán hoy se produjo este abrazo, bueno, muy afectuoso, por decir así, o efusivo, entre el presidente Milei y Santiago Caputo, en un contexto donde, bueno, la interna está expuesta, ¿no? Con la figura de Karina Milei también sobre el centro de la escena. Federico, ¿vos cómo lo ves? Yo estaba escuchando atentamente a Claudio Giacchellini y coincido plenamente con lo que dicen. Yo creo que ser optimista es una necesidad, pero ser escéptico en determinadas circunstancias es un deber. Y yo creo que hay que ser escéptico. Es decir, no digo que hay que ser, yo soy escéptico de lo que va a decir hoy y de lo que va a pasar en los próximos días. Porque a mí me parece que las situaciones adversas extraordinarias ameritan soluciones extraordinarias. Y no lo veo a Milei en esa tónica. Lo veo que... Me aventuraría a decir, lo veo más de lo mismo, cambiando intensidades. No me imagino que vaya a dar un discurso de los típicos de Milei, que son intensos, que a veces son un poco beligerantes. Me lo imagino un poco más tranquilo, pero firme respecto de que el rumbo no se cambia. El video lo viste, Claudio, de Santiago Caputo. Lo vi. ¿Qué te sugiere? Es tan significativo como haberlo puesto a Santiago Caputo y a Mario Lugones a su lado, a su derecha, la noche de la derrota. Y esto lo que está sugiriendo es que está tratando de recomponer, pero que ese triángulo de hierro no se ha recompuesto, sino que lo que hizo fue ampliarse a una figura poliédrica donde cada vez entra más gente para ver si soportan esa base que hoy ya no está en condiciones. Y que, hablando de los soportes, como hablábamos antes, lo que hemos visto es que esto está tan roto que a partir de que estalló el escándalo de Pañuolo y el caso de la Andis, primero vimos a el ejército digital en silencio y luego, producida la derrota del 7 de septiembre, al ejército digital reclamando cambios y sobre todo reclamando cambios que no llegaban a Karina solo porque sabían que era innecesario e inviable pedir que Karina Milei fuera corrida del lugar que tiene, pero sí de todos los que eran sus operadores y soporte. Bueno, esto lo que está mostrando es que esa realidad también está ahora dando al gobierno y complica y hace que los operadores económicos vean que esa sustentabilidad que necesita, en que tenga un equipo sólido,
coherente, cohesionado, hoy está en riesgo y el afuera está mucho más en riesgo porque hoy es este gobierno, un poco yo lo decía en la nota que publicaba en La Nación, es un gobierno que está bajo la lupa inclusive de los propios y que la reacción que ha tenido a partir del 7 de septiembre ha sido absolutamente insuficiente. Claudio, y esto lo vimos hoy en los mercados. Claudio, gracias y gracias también por acercarme la figura geométrica que estaba buscando, que no era el triángulo ni era el cuadrado, que es el poliedro. Exactamente. Muy bien, porque vos sabés que yo decía, gracias por hablar del poliedro, ahora sí, ya sé, ya tengo la figura geométrica adecuada para describir la situación del poder. Gracias. No, por favor, ven la voz de hora. Hasta luego. Bueno, seguimos, por supuesto, analizando sobre todo los datos cuando cierra el mercado.